Dios les bendiga a todas las personas, hermanos, amigos que están viendo este video. Le doy gracias a Dios primeramente por darme el privilegio de compartir una corta palabra con ustedes. Mi nombre es la hermana Julia. Quiero hablarles de Cristo y de la palabra, ¿verdad? ¿Quién es Cristo, verdad? Dice en Colosenses 1:15, ¿verdad? Que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? El mismo que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Es el mismo, ¿verdad? Que vino a la tierra, lo dice en Juan 1:14, ¿verdad? Vino a la tierra en forma humana, porque dice en Juan 1:1. Y el verbo dice, ¿verdad? Se hizo carne, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos, ¿verdad? Que Dios encarnó, ¿verdad? Y vino en un cuerpo santo, ¿verdad? Porque Él es santo, a la tierra, ¿verdad? Vamos a hablar un poco, ¿verdad? De Él. Sabemos, ¿verdad? Que vino, Él hizo un plan perfecto de amor para salvarnos, ¿verdad? Porque nosotros estábamos en pecado, rumbo a condenación, porque la palabra de Dios dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que todos, ¿verdad? Los que estamos, cuando estamos en pecado, ¿verdad? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas 19:10, que dice que el Hijo del Hombre vino a recuperar lo que ya estaba perdido, ¿verdad? Entonces, en Dios hay esperanza, ¿verdad? Él es el Dios de la esperanza, de la eternidad. Y por eso, ¿verdad? Él hizo un plan perfecto de amor para salvarnos. Quiero hablarles un poco de la palabra de Jesús, ¿verdad? Sabemos que es la palabra de Dios, porque Él lo dijo. Mi palabra no es mía, sino del que me envió. Y sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos habla de la santidad, ¿verdad? Él vino a santificarnos a través de su Espíritu Santo. Y sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, son sanos consejos para que nos vaya bien tanto aquí como en la eternidad, ¿verdad? Porque nosotros no somos de esta vida, somos eternos, ¿verdad? Aquí estamos solo de pasada, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? En el reino de Dios. Y de aquí un día vamos a partir, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados. Lo que Dios quiere es que estemos preparados para ese día, ¿verdad? Porque hay dos acontecimientos. Nos vamos de este mundo, ¿verdad? Por medio de la muerte o por medio del rapto, ¿verdad? Que está pronto a suceder. Por eso Dios quiere que estemos preparados, ¿verdad? Y quiero hablarles un poco de la palabra de Dios. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3, del 15, ¿verdad? 16, 17 dice: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Y también en segunda de Pedro 1, del 19 al 21 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Sabemos que esta palabra de Dios fue escrita por hombres humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él es el que los guiaba a escribir esta palabra, por eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Es hablada directamente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que moraba en ellos. Y así, ¿verdad? También mora en todos, ¿verdad? Los que le recibimos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que cuando recibimos a Jesucristo, es a nuestro Padre Celestial también que recibimos, ¿verdad? O sea, cuando recibimos a Cristo es a Dios mismo. Y cuando recibimos y obedecemos esta palabra, es a Dios que estamos obedeciendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dice profética, se cumple, ¿verdad? Y la palabra de Dios en Josué 1:8
sabemos que la palabra, ¿verdad?, es para meditarla. Por eso dice, ¿verdad?, que meditemos en ella, ¿verdad?, día y noche para que todo nos vaya bien, ¿verdad? Y en Romanos 10:17 dice que escuchemos, Dios nos dice que escuchemos la palabra, porque por oír la palabra viene la fe, ¿verdad? Por oír la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 1:3 también nos habla, ¿verdad?, la palabra de Dios, y es para que la obedezcamos, ¿verdad? Vamos a buscar en Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Dios quiere que no solo seamos oidores de la palabra, más que seamos hacedores de su palabra, ¿verdad? Y sabemos que toda la palabra de Dios, toda, ¿verdad?, es la sana doctrina, y el fundamento es Jesucristo, ¿verdad? Porque solo por medio de Él alcanzamos la salvación, que es la vida eterna, ¿verdad? Porque sabemos que dice en la palabra de Dios, ¿verdad?, en primera de Tesalonicenses 5:23, que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? No solo somos este cuerpo que se ve, sino que lo verdadero importante, el tesoro más importante está dentro de nosotros, es nuestra alma, ¿verdad?, que está ligada al espíritu. Esto solo es una caja, el cuerpo, lo que está dentro, ¿verdad? Es el inquilino que mora en nosotros, es el importante, ¿verdad? Es lo que Dios quiere salvar, porque es a través de la historia, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es real. Nos dice, ¿verdad?, que hay dos fuerzas, ¿verdad?, luchando por nuestra alma, dos poderes, ¿verdad? Uno bueno y uno malo, ¿verdad? Hay el bien, ¿verdad?, que es Jesucristo, que está luchando por salvar nuestra alma, y el enemigo, ¿verdad?, que el Señor lo reprenda, que lucha por perder el alma, porque quiere que las personas partan de este mundo en pecado, porque sabe que si mueren en pecado, ¿verdad?, van a condenación eterna, que es la cárcel del alma. Pero Dios es tan bueno, ¿verdad?, que no quiere que nadie vaya ahí, por eso hizo ese plan perfecto de amor, para que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Solo a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar la vida eterna, porque solo Él derramó sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso dice en Salmos 32, bienaventurado el hombre cuyos pecados han sido perdonados, ¿verdad? Y Dios perdona a todo el que se acerca a Él con confianza, acerquémonos, ¿verdad? Él es bueno, Él lo que quiere es perdonarnos. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, ¿verdad?, siempre en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo del unigénito, por no creer en Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Dice que el hombre, ¿verdad?, muchas veces no quiere venir, el ser humano, a Cristo porque ama más el pecado, ¿verdad? Ama los deseos de la carne, de repente vicio, fornicación, cualquier deseo, vanidad, ¿verdad? Estar en esos pecados que al Señor no le agrada. Y no quieren renunciar a eso, pero la palabra dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento, una renuncia, ¿verdad?, a ese pecado, y rendirnos a Cristo, entregar nuestra vida a Él, y Él va a cambiar, ¿verdad? Entrará en nuestra vida, nos limpiará de nuestros pecados, nos dará una vida nueva, ¿verdad? Una vida ya para buenas obras, nos santificará y nos acercará al Padre, ¿verdad? Porque el pecado es el que separó al ser humano de Dios. Pero ahora Cristo, ¿verdad?, vino a recuperar eso que había perdido, que es la espiritualidad en el ser humano y la santidad. Por eso yo les motivo, ¿verdad?, a leer esta palabra, a meditar en ella, como dice, día y noche, ¿verdad? No creo que no tengamos una media hora en la mañana, una media hora en la tarde para meditar en ella, ¿verdad? Lea la palabra, léala, porque vienen tiempos peligrosos, donde muchos van a ser engañados, ¿verdad? Y reciba a Cristo. Reciba a Cristo, porque Cristo viene pronto, y el que no ande, ¿verdad?, creyéndole a su palabra, ¿verdad?, obedeciendo a su palabra, tristemente no podrá irse en el rapto, ¿verdad? Tenemos que orar, pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos prepare para ese día y leamos su palabra, ¿verdad?
y pongámoslas por obra, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que seamos oidores, pero también hacedores de su palabra. Esta es la palabra que he compartido, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Espero que sea para edificación, ¿verdad? Suya. Recíbala, ¿verdad? Porque si la recibe es a Dios, ¿verdad? Que está recibiendo sus consejos, ¿verdad? Y Dios me les bendiga y feliz tarde a todos.